Saludos de nuevo en Voz y Yo. Voy yo. Hoy un programa súper especial. Tenemos una compañía por primera vez. Nuestra primera entrevistada. Pero ya dentro de un ratico se lo presento. Quiero... No, pero bate, un momentico. Ajá. Disculpa. Yo le voy a pedir te disculpo. al personal del estudio que hagan silencio porque tenemos con nosotros a la hermana mayor de Voz. Llegó la ley. Llegó la ley. Así que Atención. pónganse pila. Bueno, vamos a aplaudir a nuestra invitada y luego la presentamos. Y claro, luego del aplauso, Atención. Antonio. Firme fue. Bueno, para nosotros, Ate y yo, la verdad que es un honor, yo uso la palabra honor con toda la intención, ¿no? Tener a nuestra hermana aquí, ahorita. No es poca cosa, la personalidad, la artista, el ser humano que es ahorita. El carácter. El carácter y el temple, además. Bueno, la constancia, exacto. la permanencia. Es que el temple es parte del carácter. Correcto. Templar. Vienen las dificultades y hay la superación del asunto, ¿no? Entonces, hoy queremos tener una buena conversación. Por ahí está el tema de la zulianidad, que queremos tocarlo en este marco del encuentro con Aurita y dedicarle unos otros segmentos a 51 años, a ver si no, Cuatro. 54, imagínate, me faltaron 3, de trayectoria artístico-musical. Para mí es una cantautora que no solamente es conocida aquí en el país, sino a nivel de América Latina. Uno cuando hay un trabajo de ella, como el de Barquisimeto, que está llevando a cabo ahorita, con algunos conciertos, ese último de Ali Sinfónico, Sí, hermoso. fue bellísimo Antonio. y lo hicimos llegar a muchas partes. La de zulianidad, América Latina. Antonio, la zulianidad. Sí, ¿qué es eso de la zulianidad, chicos? Bueno, yo al respecto, y nos trajimos a una persona que es símbolo de lo que es la cultura y la historia contemporánea de nuestro estado. Pero al respecto, yo quiero decir lo siguiente para luego darle el paso a Antonio para que explique algunos elementos de tipo histórico como marco de eso que llaman zulianidad o que llamamos zulianidad, y que en mi caso particular yo creo que tenemos que apuntar a la construcción de una idea de nosotros mismos, de un reencuentro con nuestra esencia, más que el mero hecho de decir somos los mejores, la pepe el queso, con nosotros no puede nadie, etc. Ciertamente el Zulia tiene razones para celebrar y tiene razones para sentirnos orgullosos, pero hay unas cuantas cosas que yo creo que hay que revisar. Por ejemplo, yo lo decía así tras de bastidores, se lo decía Antonio y con cualquiera que hable del tema. Ese orgullo tiene que convertirse en defensa de, uno, lo que somos, o sea, nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra esencia. Dos, de esos bienes patrimoniales que muchas veces están tan maltratados, empezando por el lago de Maracaibo. Si nosotros somos tan regionalistas y creemos tanto en nosotros, no solamente desde el punto de vista el lago de Maracaibo, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de su contaminación, como la fuente de agua dulce más importante de Latinoamérica, sino esa historia, ese simbolismo que se concentra en el lago de Maracaibo. Por ejemplo, no nos sentimos en Maracaibo puerto, no tenemos ese sentido de puerto, no tenemos ese sentido de defender, por ejemplo, el carbón allá en donde sabemos que se explota, y que por cierto el presidente Chávez dijo: entre el indio y el ganadero, entre quien explota el carbón, yo me quedo con los indios. Es decir, me quedo con los habitantes originarios de esa zona que sí entienden la importancia de no explotar el carbón. Yo estoy mencionando 2 casos como ejemplo, pero la verdad es que una cultura ciudadana basada en nuestra historia, en nuestros valores, no nos vendría mal
la construcción entre todos, entre los gobiernos, porque no se puede hablar del gobierno. Bueno, yo quisiera seguir hablando, pero no es lo recomendable, Antonio. ¿Por qué se celebra el Día de la Zulianidad? Sí, recordemos que nosotros veníamos en 1810, no ahondemos mucho en esto porque los datos históricos a veces aburren a la gente, pero 1810, lo que se llama el prolegómeno de la independencia, que finalmente fue el 5 de julio de 1811, cuando se declara la independencia absoluta de Venezuela. En 1810 fue un pasito hasta que llega 1811. De allí hasta 1821, Maracaibo sigue siendo, si no colonia, del virreinato de Colombia. Y costó muchísimo para que Maracaibo se liberara. La provincia de Maracaibo. Se llamaba la provincia y tenía unas autoridades, por cierto. El gobernador se llamaba Francisco Delgado. Interesante ese dato, por lo que significa para hoy. Un saludo a Yolanda, a Arcadio. Toda la saga de los Delgados. Toda esa gente. Saludos, abrazos. Y un gran abrazo de aquí, de vos y yo, y de ahorita también, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que finalmente el 28 de enero de 1821, ahí se sella lo que definitivamente va a ser la independencia de Venezuela. Es decir, se logra con la declaración del 5 de julio de 1811, después viene 1812 y cuando España dice esta gente está haciendo las cosas en serio. En 1810 no reaccionaron, pero cuando vieron que en 1811 ya la declaración definitiva de independencia, entonces mandan a Domingo Monteverde, nos tumban, se cae la Primera República, etc. Pero entonces el tema es que Maracaibo se había resistido, y los datos históricos, ustedes que nos están viendo en este momento, trabajen un poco buscando esa información. Habían grupos económicos muy fuertes en Maracaibo que no querían adherirse a lo que ya era la República de Venezuela, sino que querían mantener la relación con Bogotá por, repito, intereses económicos. Por cierto que hay un Domingo Ru, allá una parroquia en Ajá. Este señor quiso que se declarara la independencia, la autonomía, independencia autonómica de Maracaibo. De allí vienen algunos atisbos de lo que hoy tenemos del separatismo que hoy ya todos conocemos, ¿no? Es decir, cuando uno habla de la zulianidad, uno no puede estar hablando de separación o de separatismo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando uno habla de zulianidad, uno habla de ese apego, valores, principios, cultura, costumbres, idioma, igual a las demás provincias que formaron a la República de Venezuela en 1811. Nosotros siempre nos hemos estado preguntando, bueno, ¿por qué Maracaibo se resistió? Y se resistió precisamente porque había muchos intereses económicos que no querían saber nada de Caracas, porque allá estaba la capital del poder. Modernamente ha habido algunos brotes que, si bien es cierto, algunos se definen como tal, como separatistas, aunque no adoptan ese nombre, sí basan su propuesta de crear otra república. Y lo han dicho. Algunos lo han dicho abiertamente. Hoy día. Revisa tú, inclusive hay trabajos que lo puedes ver en YouTube sobre el tema, y allí hoy día, 2023, ellos están de acuerdo que haya una separación. Claro, pero como tú dices, siguen prevaleciendo en esa propuesta los intereses económicos. ¿Con quién me alineo? ¿Soy realmente autónomo o voy a depender de un poder imperial que me favorece a mí en lo particular, o favorece mi casta, mi clase?
Yo creo que no hay en juego otra cosa que eso. Los intereses. Que los intereses económicos. Y eso se ve, inclusive cuando uno lee porque se hizo una declaración de la independencia también. Claro. ¿Okay? Se escribió el cabildo en ese momento. Estaba el gobernador Francisco Delgado y todas las autoridades legislativas que aprobaron la declaración. Interesante el dato de que es la única declaración en América Latina que habla, por encima de la de 1811, que habla de la creación de la República Democrática. Ya le colocó le colocaron y eso nos da una lectura, una meta lectura nos da idea, la idea de por dónde vienen los tiros, como decimos Maracaibo. Vamos a concluir porque ya nos están haciendo muchas señas. Correcto. ¿En qué concluye el asunto de la zulianidad? ¿Adoptamos ese nombre, adoptamos esa idea o cuál es la postura de vos y yo? Muy bien. En 15 segundos, Antonio. Yo creo que es necesario, por los elementos que nos autodefinen a nosotros, tomar esas referencias históricas. Yo creo que es importante que lo hagamos, pero no para quedarnos en la élite. Mira, cuando uno le revisa el término élite, el término grupo económico, el término oligarquía vuelve a aparecer. Es decir, no quedarnos allí, sino revisar un poco todo eso que acabas de decir. Es decir, cómo nos autodefinimos, ese es el tema del voceo, no la vulgaridad necesariamente. Antonio, ojalá el año que viene celebremos el Día de la Zulianidad a plenitud, en el sentido de que no sea solamente lo maniqueo, lo superficial, hasta los faranduleros que somos la Pepe el Queso, que tenemos los patacones y todo eso, el lago de la China y el puente, que ciertamente son patrimonio, sino que tengamos un sentimiento más profundo y un ejercicio más coherente con los valores humanos y con los valores que están escritos en la Constitución, que los practiquemos y lleguemos a un consenso en todo el Zulia de ir hacia allá y no nos quedemos en... Y para terminar, porque ya las señas son muchas. Sí, para contra terminar. Sería interesante que nosotros nos montáramos en la tarea de que el rayo del Catatumbo, con todas las implicaciones que tiene, sea un patrimonio de la humanidad. Es que ya lo es. No, ya todavía no lo ha sido declarado definitivamente. El dato que me dieron a mí es que viene una lucha. Yo estuve consultando con unos amigos que están inclusive articulando con la ONU y con la UNESCO para el asunto, y ellos me afirmaron, me lo dijeron, estamos montados en una campaña por eso. Y la otra cosa es el lago de Maracaibo, la eterna pelea, la eterna lucha de qué vamos a hacer con ese lago de Maracaibo, porque cuando uno va, ejemplo, vamos y volvemos, Antonio, vamos y volvemos. El hombre está inspirado. Vámonos de pausa y regresamos con Aurita Urribarri.